Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes y también esperando que pronto podamos estar juntos y poder tener estas clases presenciales. Y bueno, nada más para que les llegue un poquito el mensaje, chicos, me dio mucho gusto haberlos visto a través de la videollamada, algunos, no todos, pero a los que estuvieron ahí sí los escuché y saber que se encuentran muy bien, la verdad es que me dio mucho gusto, chicos. Y bueno, pues vamos a continuar con las clases. El último video que habíamos visto algunos conceptos, habíamos dejado la tarea de otros conceptos y de los grupos de drogas que existen. Entonces, también recordando un poquito, a principios del cuatrimestre habíamos visto algunos conceptos, obviamente con sus definiciones, y que en su momento a lo mejor no las podían relacionar, no les entendían, no sabían de qué era, por qué era, cómo era. Y les comenté que en su momento, conforme iba a pasar el cuatrimestre y los temas, iban a saber obviamente relacionarlos, iban a saber ya definirlos y espero realmente chicos que si en algún momento llegan a ver alguno de estos conceptos ya lo puedan relacionar, ya puedan saber de qué están hablando y en este momento puedan ir relacionando unos con otros chicos. Realmente espero que lo estén haciendo y que ese sea el objetivo que se cumpla al final del cuatrimestre, uno de los tantos que se propusieron al principio del mismo. Entonces vamos a continuar con el tema de hoy que es farmacodependencia. Obviamente la farmacodependencia es un tema prioritario de salud pública a nivel mundial y obviamente a nivel nacional. Durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios que van a evidenciar las graves consecuencias que ocasiona el consumo de drogas tanto en la salud del individuo como en el entorno familiar y social. A pesar de que en México aún no se alcanzan las elevadas proporciones de consumo de drogas que registran otros países, las autoridades reconocen la gravedad de este fenómeno social, que tiene repercusiones evidentes en los ámbitos familiar, grupal y social, que se manifiestan en fracaso y deserción escolar, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia, actos delictivos, accidentes, entre otros. La experiencia ha demostrado que los trastornos asociados a la farmacodependencia son, en su mayoría, de carácter crónico, irreversible, incapacitante y letal. Las enfermedades relacionadas con la drogadicción dan lugar a un deterioro de calidad de vida de los sujetos dependientes a estas sustancias y a la pérdida de años potenciales de vida saludable. Inciden también en la disminución de la productividad, el incremento del ausentismo laboral, la utilización excesiva de servicios de salud y el aumento de la tasa de mortalidad por padecimientos relacionados con esta adicción, lo que necesariamente se traduce a un elevado costo social y económico. Y bueno, obviamente pues existe la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y esas tendencias en que iban aumentando el consumo más de las drogas, pues obviamente llevó a la OMS a calificar el consumo de drogas como uno de los mayores retos que las naciones habrían de enfrentar en materia de salud pública e hizo un llamado a sus países miembros para advertirles acerca de la apremiante necesidad de iniciar acciones e iniciar la aplicación de estrategias preventivas. El diagnóstico sobre la farmacodependencia en México ha registrado nuevas vertientes que obligan a reorientar los esfuerzos y establecer líneas de acción que será preciso mantener, fortalecer y desarrollar para cada estrategia planeada, con el propósito de subsanar vacíos, mejorar los servicios y elevar la participación de grupos específicos y hacer más efectiva la coordinación de los diversos sectores. De igual forma, la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, que es el CONADIT, mantiene una vigilancia constante y elabora periódicamente diagnósticos del programa, la entrada del mercado a nuevas sustancias, así como los cambios en las tendencias de los consumidores, convierten a la farmacodependencia en un problema social de constante transformación. Y bueno, obviamente a partir de esto, los programas contra la farmacodependencia se han actualizado de acuerdo a las modificaciones que demanda la atención de un problema complejo, como lo es la farmacodependencia, puesto que no solo tiene repercusiones negativas en la salud de la población, sino que también a ellas se asocian alteraciones graves del orden social. Es decir, el poder controlar este tipo de problemas es muy difícil porque es algo que no solamente se trabaja con una persona, es decir, con la persona que esté consumiendo las drogas, sino obviamente que es algo como en equipo, ¿no? Obviamente de hecho se maneja, y lo vamos a ver más adelante, que hasta el factor genético
tiene que ver para también llevar o llegar más bien a esta dependencia de sustancias. Entonces, pues de los factores que interviene la familia, el trabajo a lo mejor, las amistades, todo eso son factores que pueden modificar y que es obviamente muy difícil de controlar y que a pesar de que se están haciendo estrategias, a pesar de que se estén haciendo medidas preventivas, pues obviamente es muy difícil controlarlo porque no toda la gente lleva eh, como tal estas indicaciones. Entonces es muy difícil, se está tratando de hacer la prevención, pero pues obviamente, como lo mencionaba, hay tiempos en los que alguna droga es de más uso, a lo mejor es el auge porque es más económica, porque acaba de llegar al país, porque a lo mejor se siente mejor los efectos con esa droga, pero ya después pasa su auge y se sigue consumiendo, pero ya no en cantidades grandes. Y luego llega otra. Entonces, a lo que me refería era que también la farmacodependencia no es recta, pues, es decir, va cambiando conforme a las circunstancias que conllevan cada uno de ellos. Y bueno, obviamente, pues si ustedes se ponen a buscar artículos, tratados, libros sobre la farmacodependencia, igual en cuanto a su definición, lo van a encontrar de diferente manera, aunque la esencia es la misma, pero lo pueden encontrar de diferente manera. Y bueno, pues vamos a quedarnos solamente con la que dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver que la farmacodependencia va a ser el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificación del comportamiento y por otras acciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua y periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. Cuando hablamos propiamente de estado físico o psíquico, nos referimos a que el individuo depende por adicción o por hábito y estamos excluyendo a aquellos individuos que llegan a usar algunas sustancias de forma eventual, ocasional o circunstancial. También estamos señalando que el problema se llega a presentar no solo por el abuso, sino a veces por el simple uso. Prácticamente cualquier sustancia es capaz de desarrollar dependencia en los individuos y como ya lo habíamos mencionado, a esto lo podemos definir como droga. Y obviamente la droga pues requiere diferentes características para considerarse como tal. Es decir, que tenga efectos sobre el sistema nervioso central, de tal manera que origine cambios fisiológicos y emocionales, que se manifiesten en su comportamiento, además en la posibilidad de que se desarrolle una tolerancia, que es el fenómeno de adaptación de un organismo a los efectos de las drogas, lo que implica la necesidad de aumentar la dosis para obtener resultados de igual magnitud, tanto las de tipo placentero, pero sobre todo las que pueden evitar sensaciones desagradables. De esta manera, pues obviamente el individuo se va a colocar en un mayor riesgo de llegar a la intoxicación y pues obviamente y presentar todo este tipo de consecuencias, ¿no? Pues todo lo que acabamos de mencionar nos lleva a dos tipos de dependencias. Una de ellas es la psicológica y la otra es la física. La psicológica es la necesidad emocional compulsiva de un individuo para el uso de una sustancia para sentirse bien, aunque fisiológicamente no lo sea necesario, y su ausencia no desencadena síndrome de abstinencia. Mientras que la dependencia física es el estado de adaptación biológica de un organismo que necesita la presencia de esa sustancia o esa droga para seguir funcionando normalmente y su supresión puede desencadenar el síndrome de abstinencia. Es decir, en la dependencia física es muy difícil ya que dejen esa sustancia, a menos de que exista una desintoxicación en su momento o porque tenga una intoxicación aguda y necesiten desintoxicarlo, o bien con programas de apoyo. Entonces, en este caso es muy difícil que dejen ya este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque si no la tienen, desencadenan el... ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Bueno, el síndrome de abstinencia va a ser el conjunto de manifestaciones clínicas, fisiológicas y psicológicas que presenta el individuo que ha desarrollado dependencia física a una droga cuando lo suspende bruscamente. En alguno de los videos, creo que fue en la de intoxicación por alcohol, les comentaba que, hablando propiamente de ese ejemplo, personas que llevan muchísimo tiempo consumiendo alcohol, están en estado de ebriedad todo el tiempo y un día se levantan ya con la actitud de quererlo dejar, lo dejan
así de tajo. Y entonces, ¿qué pasa? Se ponen mal. Entonces empiezan a presentar diferentes características, diferentes síntomas, diferentes signos. Por ejemplo, se ponen nerviosos, empiezan a sudar, están ansiosos. Entonces, esto es ¿por qué? Porque suprimen de tajo ese tipo de sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente se ponen mal. Y hasta que le den una pequeña cantidad de lo que ingiere, del alcohol que quieran, esa persona va a estar bien, va a empezar a mejorar su condición física. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó a esa sustancia. Otro ejemplo, como por ejemplo las personas que consumen el famoso clonazepam, que es para personas con depresión o así. Hay personas que lo consumen nada más porque quieren dormir, que está mal su uso. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento en el que la tolerancia tiene que aumentar, es decir, un cuarto de pastillita ya no los hace dormir. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues me tomo media pastilla. Entonces, aumentan por sí mismo la pastilla. Ya tienen media. Luego hay personas que llegan a tomar hasta la pastilla completa diario. Hay gente que llega a tomar 2 pastillas diario. Y entonces llega un día en el que dicen, ya lo voy a dejar porque esto me está haciendo mal, la dosis está aumentando. Lo deja de tajo y se empiezan a poner mal o a sentir mal porque ya es... Y aparte ocasiona también problemas a nivel fisiológico, hablando propiamente de clonazepam. Entonces los pone tan mal que hasta que no le den como su dosis de clonazepam se relajan. Pero en este caso el clonazepam, a comparación del alcohol, el clonazepam sí hace efectos fisiológicos y daña el organismo cuando lo dejan de tajo. Entonces, si lo ocupan mucho tiempo durante dosis máximas, daña. Si lo quitan de tajo, daña. Si aumentan la dosis, se tiene que ir quitando gradualmente. Así como lo empezaron, así se tiene que ir quitando. Ok, entonces también existen tipos de usuarios. Es decir, no toda persona que ya haya una vez consumido alcohol o haya ingerido marihuana o X sustancia, ya quiere decirse que es un fármaco dependiente. No, para eso existen tipos de usuarios. Existen 4. El primero es el experimental. Son los que consumen droga con un propósito específico en una situación pasajera. Puede ser por curiosidad, eh, invitación o depresión del grupo. Es decir, son aquellos que a lo mejor van a la fiesta. En la fiesta pues ya sacó el amigo que siempre anda consumiendo la marihuana y que pues entre no pasa nada. Entonces nada más a lo mejor por adaptación social la persona lo consume. O a lo mejor dice, pues lo quiero probar, a ver qué pasa, a ver qué se siente, entonces lo ingiere. Y es la única ocasión en la que consume ese tipo de droga o ese tipo de sustancia. Entonces, no quiere decir que sea obviamente un fármaco dependiente, solamente lo experimentó, vio que no le gustó, a lo mejor sí le gustó, pero ya no lo quiso continuar, entonces hasta ahí lo detiene. De ahí le sigue el usuario ocasional. Estos son los que consumen drogas cuando están en un grupo y su consumo tiene la finalidad de permanecer a de rebelarse contra los valores sociales establecidos, de resolver conflictos en la adolescencia o simplemente de seguir una moda. Entonces, a comparación del experimental, que solamente lo ha consumido una sola vez, el ocasional lo puede estar a lo mejor una vez cada mes, una vez 2 veces al año, a lo mejor en la reunión de los amigos de la primaria, de la secundaria, es donde lo llega a consumir. Solamente pues porque todos están ahí consumiéndola, pues yo también me doy el pasón, yo también consumo este tipo de drogas, yo también me alcoholizo, pero hasta ahí. Pues afuera de eso no pasa nada, nada más para que me acepten en ese momento. De ahí le sigue el funcional, es aquel individuo que consume fármacos o sustancias en forma regular, pero que aún sigue desempeñando sus actividades o funciones con alguna deficiencia. Es decir, hay veces, por ejemplo, los mecánicos, no sé, ellos casi por lo regular, los fines de semana es cuando consumen alcohol, pero al final de cuentas, entre semana, sí, obviamente, a lo mejor en el momento están alcoholizados, tienen sus problemas, bla, 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 pero entre semana, pues hacen sus trabajos normales, ¿no? Pero al final de cuentas, hay otros que consumen el alcohol diario, pero no se embriagan, es decir, no llegan al estado de embriaguez y entonces nada más consumen el alcohol, no lo pueden dejar, pero ahí lo hacen y siguen trabajando, aunque con ciertas deficiencias, ¿no? Y de ahí le sigue el disfuncional, que son los usuarios que han dejado de funcionar en sociedad toda su vida. Giran en torno a las drogas y su actividad entera se dedica a consumirla y a conseguirla. Pues obviamente aquí son las personas que ya no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar el cigarro, no pueden dejar
la marihuana, algún otro tipo de sustancia. Ya son las personas que a lo mejor vemos en la calle, las personas a lo mejor que aunque no están en la calle, están en sus casas, pero pues diario están bajo los efectos de cierta sustancia, la que estén consumiendo, y nada más se dedican a eso. A lo mejor trabajan, no trabajan al 100, ya tienen problemas en el trabajo, pero solamente lo que ganan es para comprarse su droga, consumirla y así se la siguen toda su vida. Obviamente hay características de los farmacodependientes, entre ellos pues es el cambio súbito de conducta, nerviosismo, agresividad, ansiedad, va a haber oscilaciones exageradas que van desde la alegría hasta la tristeza, y obviamente pues sus características van propiamente de cada droga. No quiere decir que todas las sustancias o todas las drogas generan los mismos efectos o las mismas características. Ajá. Por ejemplo, no es lo mismo ver a una persona embriagada que ver a una persona con no intoxicada, sino bajo los efectos de la marihuana, o bajo los efectos del LSD, o bajo los efectos de alguna otra droga, ¿no? Entonces no son los efectos. Obviamente, sí hay signos y síntomas que pueden presentar cada uno, que pueden llegar a un paro cardíaco, que pueden llegar al estado de coma, a la somnolencia, se pueden desmayar. Obviamente pueden presentar, a lo mejor si lo inhalan, lesiones en la nariz, obviamente como es inhalado, lesiones en los pulmones. A lo mejor el alcohol pues ocasiona también gastritis, pues ya tienen gastritis. Entonces, dependiendo de la sustancia, son las características, los signos y síntomas o las consecuencias que pueden traer, hablando fisiológicamente, ¿ok? Obviamente existen etapas para el uso de drogas, y bueno, hagan de cuenta que va como esta persona que ingiere estas sustancias va escalando. Es decir, si hay gente que no pasa a lo mejor por este proceso, pero la mayoría sí. Empiezan con el alcohol, con el tabaco, la nicotina, a lo mejor empiezan con estas dos sustancias que son legales, que son más fáciles de obtener, y a lo mejor son económicamente más baratas que otras. Entonces empiezan por ahí, empiezan a tomar, empiezan a fumar, después ya el contexto social, a lo mejor familiar, los lleva a consumir otro tipo de droga, que por lo regular empiezan con la marihuana, y después ya se van a otras que no son tan de fácil acceso, a lo mejor son más caras, obviamente a lo mejor no consiguen todavía ese contacto que les diga, ay, yo tengo esto, yo te puedo vender aquello, el otro, ¿no? Entonces van como escalando. Hay gente que se va directo a la 3, en donde ya se van al uso de drogas ilegales directo y sin escalas, pero la mayoría como escalando este tipo de... Ok, entonces vamos a ver en este cuadrito que hay factores de riesgo y factores protectores. Uno de ellos es en cuanto a relación a biología y genética. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Antecedentes familiares de abuso de drogas y alcohol, antecedentes familiares y personales de trastornos de salud mental. Por lo regular, las personas que tienen o la mayoría más bien, que tienen este tipo de farmacodependencias, viene a raíz de la familia, o sea, se hereda. Hay veces, de hecho hay estudios que mencionan que es hereditario. La protección, pues en inteligencia alta y salud adecuada, es decir, no quiere decir que porque los papás tomen y fumen, el hijo lo va a hacer. O sea, también está en cuanto a personal, individualmente, el que decidan hacerlo o seguir los pasos o no. Pero en este caso la mayoría lo hace, pero hay otros que no, que sí deciden no hacerlo y continúan su vida normal sin el uso, o más bien el abuso de estas sustancias. El ambiente social, riesgo, puede ser pobreza, consumo alto en la comunidad, disponibilidad de droga en la comunidad o en la escuela. Protección, escuela de calidad, familia intacta, supervisión y compromiso. ¿A qué me refiero, chicos? Hoy en día, la mayoría de las familias son otro tipo de familias que las de antes. Ahora ya mamá, papá están divorciados. Resulta que tengo medios hermanos con 3 familias diferentes. Papá pues nunca se hizo responsable. Mi mamá es mamá, es mamá y papá a la vez. A lo mejor papá es papá y mamá a la vez. Entonces este tipo de familias es como el auge ahorita. Entonces obviamente como hay una ruptura en ese entorno familiar, pues eso conlleva tener otro tipo de amistades, otro tipo de ámbito social, obviamente en los trabajos, en las escuelas también. Hoy en día también en las escuelas ha dado mucho en que no falta el amiguito que ya les da la pastillita, que ya les da aquello, que ya les da el otro, y los incita a entrar a este tipo de farmacodependencias.
Ambiente percibido. Entonces, el riesgo, abuso de drogas por compañeros, modelos de conducta alterados, ausencia de modelos adultos adecuados, representación en los medios de comunicación y publicidad de que el consumo es normativo. Protección, compañeros con valores convencionales, supervisión estrecha de los padres y modelo de función positivos. ¿Qué queremos decir aquí, chicos? Es lo mismo de la otra, que en este es un ambiente percibido, en el otro es un social, pero es lo mismo, es decir, si nosotros vemos en la tele que ya legalizaron la marihuana, todo mundo va a creer que es normal, todo mundo lo va a estar consumiendo y va a ser normal ver en la calle personas bajo los efectos de la marihuana y entonces, pues, ¿por qué si él sí yo no? Entonces la empiezo a consumir. Entonces es ahí como empiezan a tener ese tipo de adicciones. Entonces no es lo mismo ver en la tele videos donde digan, no, pues no dino a las drogas, pero en el YouTube dice, pues si le entres a las drogas. Entonces ahí va mucho con la mano de quién nos educa, papá, mamá. Les hablaba que a veces papá o mamá son solitos, entonces ellos tienen que trabajar, los cuida la abuelita ya no tiene como la misma paciencia, la misma dedicación, lo que quieran. Entonces no se educan igual a los hijos que como si estuvieran papá y mamá juntos o papá con ella la mayor parte del tiempo. Personalidad, obviamente, riesgo, autoestima baja, tendencia a correr riesgos, sensación de pocas opciones. Protección, valorar logros, valorar salud, valores convencionales. Es decir, la persona es quien decide si la consume o no. Obviamente, si tiene autoestima baja, si tiene problemas de salud mental, si tiene depresión, si tiene algún conflicto en casa, que no lo escuchan, que no le ponen atención, que nunca están con él, en la escuela va mal y resulta que el amigo ya tiene, ¿qué crees? Mira, pues esto te va a ayudar para sentirte mejor y desde ahí empiezan. Entonces, es dependiendo de la persona. Sí, ok, tengo muchos problemas, no tengo mi mamá está trabajando, estoy con mi abuelita, pero mira, yo sé que esto es así, 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 y ser firmes en esas decisiones, ¿ok? Conducta, riesgo, aspiraciones y expectativas bajas, apatía, conductas arriesgadas, rendimiento escolar inadecuado. Protección, participación en grupos deportivos, cultural, eclesiásticos, fijación de objetivos y aspiración actuales y futuras. Es decir, obviamente eso va junto con pegado con la casa y la educación en casa y también que esa persona obviamente tenga aspiraciones. O sea, no decir, ay, ¿para qué lo hago si nunca me ponen atención? ¿Para qué lo hago si nunca me sale? ¿Para qué lo hago si siempre lo pruebo? ¿Para qué lo hago si mi papá nunca se da cuenta que lo hice bien? Entonces, ese tipo de circunstancias también conllevan a la persona a que empiece a consumir este tipo de drogas. Entonces, era como les comentaba al principio del video, es algo que es en equipo y que es muy difícil de controlar por ciertos factores que ahora ya cambiaron a comparación de hace años. Y bueno, el tratamiento pues comienza propiamente con el reconocimiento del problema. Implica consumir suspender el consumo de droga, ya sea de manera gradual o abrupta, que es la desintoxicación, y apoyo y permanecer libre de la droga, que es la abstinencia. Las personas con intoxicación aguda o sobredosis de drogas pueden necesitar un tratamiento de emergencia, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Algunas veces la persona pierde el conocimiento y podría ser necesario conectarla temporalmente al respirador. La desintoxicación consiste en la abstinencia o supresión de la sustancia que se consume en un ambiente controlado. Algunas veces se suministra una droga de acción similar para reducir los efectos secundarios y los riesgos de abstinencia, que también ya lo hemos mencionado en videos anteriores. Y bueno, chicos, pues hasta aquí sería todo en cuanto a farmacodependencia, esperando también que igual sigan relacionando todos esos conceptos, todo lo que ya hemos visto anteriormente y que puedan tener ya un poquito más formado el concepto de toxicología y todo lo que conlleva y cada una de las sustancias, cada una de las drogas que se han estudiado hasta el momento. Y bueno, está un poquito largo el video, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase y no olviden observar y ver su actividad, su tarea que va junto con el link en la plataforma.